es una condena segura que tienen sobre sus hombros, que no se va a producir antes de la elección de octubre, si es que llegamos a octubre. ¿Por qué digo esto? Bueno, también lo dijo Lola Reutemann, si vamos a llegar a octubre o no, porque lo que pasa es que tenemos un tipo de cambio muy atrasado, ahora en 3.55, el tipo de cambio tendría que estar en 450. Las lluvias que se produjeron la semana pasada y la de hoy llevan a alguna alegría para el campo y especialmente para la cosecha de la soja. Pero la soja llegó a estar a $380 cuando estaba la sequía argentina. Cuando empezó a llover en la Argentina, la soja bajó a $325 en el mercado de Chicago. Pero en la Argentina, libre de retenciones, en las terminales de Rosario o en Bahía Blanca, se está pagando $215. Eso significa 810 pesos. Eso le quita toda rentabilidad a la producción de soja. No a alguien que tiene 20.000 hectáreas o 10.000, pero los productores de soja son 200.000 en todo el país. No hablemos de la ganadería, de la lechería. Con esta caída, bueno, cuando el gobierno prohibió la exportación de leche, la tonelada de leche estaba a $5.000, ahora está a menos de 2.000. Lo mismo pasó con la carne, que bajó enormemente su precio y donde las exportaciones están totalmente cerradas. Con el trigo, que sembrar una hectárea de trigo cuesta mucho dinero, el precio del trigo bajó. Hay provisión de exportar trigo para que no suba el precio interno. Y bueno, por la sequía y por el costo de la hectárea, nosotros producíamos 16 millones de toneladas de trigo, 6 eran para consumo interno, 10 se exportaban. El año pasado nos dejaron exportar y este año la cosecha de trigo va a estar en el orden de los 8 millones, de los cuales 11 para el mercado interno y quedarían 2 para nuestro principal importador, que tenemos poco gasto en fletes porque es la República Federativa de Brasil, que ya el año pasado, ante la prohibición de exportar de la Argentina, está importando trigo de Estados Unidos y Canadá. Con lo cual tenemos un panorama desolador para las exportaciones agroindustriales de la Argentina. La maquinaria agrícola, como el campo no se mueve, está destrozada. Se cerró el mercado del hierro y el acero para la Argentina, el gran comprador era China, y las 2 fábricas argentinas, una sideral, la otra es Acindar, que es de un magnate hindú, ya no embarcan más mineral de hierro porque están prácticamente el mercado chino se cerró, que era el mercado importador por excelencia. Además, la China en poco tiempo empezó a ser exportador neto de acero y de hierro. Bueno, este clima hace que clima extranjero hace que se cerró lo de mineral de hierro. Después, las cajas de velocidad que tenían Volkswagen y Fiat, que el 95% se dedicaban al exportar al exterior, por la caída de los mercados europeos y norteamericanos, han dejado de exportar las cajas de velocidades. Al mismo tiempo, por la recesión interna, se han dejado de vender autos y bueno, las fábricas automotrices están prácticamente paradas, lo cual augura un futuro para el mes de abril y mayo, después de los 90 días que por la ley de contratos de trabajo tienen autorizadas las empresas para suspender con baja de salarios a los trabajadores, y las vacaciones anticipadas, entre el mes de abril y mayo, obviamente se va a producir una gran cadena de desempleos, y bueno, y eso va a terminar obviamente muy mal. Con lo cual se da el panorama de retraso cambiario, pérdida de empleo, caída del consumo brutal, cierre de 300 restaurantes, todo esto produce una caída fenomenal de la economía argentina, que ya entró en recesión desde el mes de octubre, con una caída en el último trimestre del 3% del Producto Bruto, y que preanuncian
para todo este año una caída del Producto Bruto del 5%. Ustedes verán en la televisión que hay economistas que dicen que la economía crece 2, o crece 0, o va a caer el 2, pero yo he hablado con muchos economistas que salen por la televisión y me han dicho que la caída del PBI de la Argentina para el año 2009 va a ser del 5%. Si uno se imagina que tuvimos 4 años de crecimiento del 9% durante 4 años, el año pasado la economía creció al 4%, 5%. Un crecimiento, del 5% del año 2008, transfórmenlo en una caída del 5%, hay 10 puntos de diferencia. Imagínense cuál es la caída del consumo y la pérdida de empleo que está haciendo el gobierno. Y el gobierno no hace nada. Después de escribirle este panorama desolador, cualquiera que me vea va a decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque también el gobierno no hace nada, la presidenta no existe, es un títere que está puesto por el gran titiritero y el gran macroeconomista que es Néstor Kirchner. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? El otro día la presidenta dijo que si elimina las retenciones, el Estado pierde 15.700 millones de recaudación. Pesos, ¿no? Ahora, si el gobierno elimina las retenciones, normaliza el INDEC y libera todas las exportaciones de carne y trigo, al mismo tiempo que hace eso, suspende todo tipo de control de precios y control de cambios. Ahí puede acceder al Fondo Monetario Internacional y pedirle un préstamo, o sea, libera totalmente la economía bajo las leyes del mercado, puede concurrir al Fondo Monetario Internacional y pedir un préstamo por su cuota aparte de 16.000 millones de dólares, que serían unos 55.000 millones de pesos. Con lo cual tranquilamente puede eliminar las retenciones, que son 15.700 millones, y al mismo tiempo puede eliminar las retenciones que tiene la industria automotriz, que son del 5%, hay otras retenciones industriales del 5% y del 10%, y al mismo tiempo el gobierno podría zafar de esta recesión y de inmediato producir un shock productivo. Al producir un shock productivo podría producirse inversión, y dentro del panorama tétrico que hay entre el mundo, la Argentina lo podría sobrellevar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el matrimonio Kirchner tiene unos prejuicios ideológicos muy grandes, se opone a esta política de mercado porque demoniza a los 90, y si haría esto sería acusado de volver a los 90, por lo cual no van a hacer absolutamente nada, y al no hacer absolutamente nada, bueno, vamos directamente al precipicio. Hasta la próxima.